En el programa de hoy, Vaticano crea una comisión sobre los futuros efectos del coronavirus en la sociedad. Papa Francisco posterga JMJ de Lisboa y Encuentro Mundial de las Familias. Y el Santo Padre llama a redescubrir el sentido sagrado del respeto a la tierra. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Para comenzar, les contamos que a pedido del Santo Padre, el Vaticano creó una comisión para hacer frente a los futuros efectos del COVID-19 en la sociedad. Veamos. El Papa encomendó hace unos días al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral la puesta en marcha de una nueva comisión destinada a abrir canales de debate que permitan hallar soluciones a las futuras consecuencias económicas y culturales causadas por el coronavirus. Según se dio a conocer, este departamento estaría articulado por 5 grupos de trabajo que se dedicarán a atender diversos temas, entre los que destacan la misión de colaborar positivamente con las iniciativas de caridad, la investigación y el estudio de la pandemia en sí misma, con particular atención en los sectores del medio ambiente, la economía, el trabajo, la sanidad y la política. Por otro lado, la financiación también formará parte de las cuestiones a tratar, la cual permitirá que la nueva Comisión Pontificia pueda apoyar económicamente a las iglesias locales y organizaciones católicas, así como para la propia inversión en las actividades de investigación, análisis y comunicación. En esta línea, el prefecto del dicasterio, cardenal Peter Turkson, se pronunció al respecto y explicó que la Iglesia tiene la necesidad de ofrecer con prontitud, solicitud e inmediatez la señal concreta de apoyo por parte del Santo Padre y de la Iglesia hacia los más necesitados. En otras noticias, del Vaticano anunció que el Santo Padre ha decidido postergar el Encuentro Mundial de las Familias y la Jornada Mundial de la Juventud a causa de la pandemia. Hace poco, la Santa Sede anunció la decisión del Papa Francisco de postergar por un año el Encuentro Mundial de las Familias que se iba a realizar en Roma en el 2021 y la Jornada Mundial de la Juventud que iba a tener lugar en el 2022 en Lisboa, Portugal. Al respecto, Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, manifestó que esta medida fue considerada a causa de la actual situación sanitaria y de sus consecuencias sobre el desplazamiento y la aglomeración de jóvenes y familias. En ese sentido, tras el anuncio del Vaticano, el Patriarcado de Lisboa informó que el comité organizador local acoge esta decisión con naturalidad y confianza, compartiendo con el Santo Padre la llamada de que en el contexto actual y en el futuro cercano, el foco de atención de todos estará en el cuidado de los más vulnerables, familias y todos aquellos que por las razones más diversas sufren los efectos de la pandemia causada por el COVID-19. Finalmente, se dio a conocer que el comité organizador local de Lisboa y los equipos de trabajo ya establecidos están entusiasmados con la posibilidad de preparar la JMJ en Portugal de la mejor manera, con la certeza de que el evento traerá la esperanza y la alegría de los jóvenes de todo el mundo. Por otro lado, en una su reciente audiencia general, el Santo Padre hizo una reflexión sobre la necesidad de rescatar un sentido sagrado del respeto a la tierra para que sea no solamente casa nuestra, sino también casa de Dios. Veamos. Creados a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a cuidar y respetar todas sus criaturas, pero con especial amor y compasión a nuestros hermanos, sobre todo a los más débiles, imitando el amor que Dios nos tiene y nos manifiesta en su Hijo Jesús. Por nuestra culpa la tierra ha sufrido un gran deterioro, la hemos dañado y la hemos saqueado, no la hemos sabido respetar ni cuidar, y tampoco a nuestros hermanos y hermanas. Hemos olvidado que somos custodios y administradores, y hemos ofendido al Padre bueno que vela sobre todas sus criaturas. La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios,
que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad. Por otro lado, les contamos que la Organización Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado una campaña para apoyar a religiosos de escasos recursos en países pobres. Veamos. Hace unos días, la Organización Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lanzó una campaña de recaudación de fondos que pretende reunir 5 millones de euros para auxiliar a las comunidades religiosas que se están viendo afectadas por el coronavirus en las localidades de Oriente Medio, Hispanoamérica, Asia, África y Europa Oriental. Según explicaron en una nota informativa, los sacerdotes religiosos y religiosas se están empobreciendo hasta dificultar, en algunos de los casos, la realización de su atención social y pastoral, ahora más necesaria que nunca, ante el sufrimiento de la población. Asimismo, señalaron que muchos de ellos han perdido de golpe su forma de subsistencia de vida a raíz de la expansión del COVID-19, ya que las respectivas entidades e iglesias provinciales no pueden respaldarlos en estos momentos de grave dificultad. Por estas razones, toda la fundación a nivel internacional, presente en 23 países, hizo un llamamiento general para acudir en favor de estos grupos eclesiásticos que se encuentran con limitados recursos debido a la pandemia. Para más información sobre cómo colaborar con la campaña, puede ingresar a la página web de la organización www.ayudaalaIglesiaNecesitada.org. Por otro lado, les comentamos que el obispo castrense de Argentina voló en helicóptero sobre el país con imágenes de Nuestra Señora para bendecir al pueblo. Hace unos días, el obispo castrense de Argentina, Monseñor Santiago Olivera, junto con el capellán mayor del ejército argentino, padre Eduardo Castellanos, y el rector de la catedral castrense, Estela Maris, padre Diego Pereira, sobrevolaron en un helicóptero la zona más afectada de Buenos Aires, debido al coronavirus, llevando consigo 2 imágenes de la Virgen María para pedir su intercesión por el fin de la pandemia. Dichas advocaciones fueron Nuestra Señora de Loreto, patrona de los ejércitos del aire, y Nuestra Señora de Luján, la cual estuvo en la Guerra de las Malvinas. Al respecto, Monseñor Olivera mencionó que fue muy emocionante sobrevolar el cielo argentino para bendecir a los fieles y rezar por los servidores, como son los efectivos del Ejército de Argentina, quienes ayudan y atienden a los más vulnerables en las zonas desfavorables de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, el prelado reconoció que fue muy conmovedor sentir la presencia de la Madre, su cercanía, acompañando a sus hijos, hombres y mujeres, que se encuentran al servicio de los hermanos compatriotas, y ver el signo de su cercanía, recibiendo su protección y amor. Finalmente, el obispo castrense de Argentina, Monseñor Santiago Olivera, expresó su agradecimiento al ejército argentino por su colaboración para la realización del vuelo de bendición que tuvo gran significado, ya que representó el querer estar en toda la Argentina. Y seguimos en Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca, quien nos habla de la gran labor que está realizando Cáritas para socorrer a las personas ante esta pandemia. Adelante, Matías. Hola Eddie y estimados televidentes, el placer saludarlos desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para comenzar, debido a la pandemia del COVID-19, Cáritas Argentina incrementó en un 50% su asistencia alimentaria. A partir de la declaración de emergencia por la pandemia de COVID-19, Cáritas Argentina registró un 50% de incremento en la asistencia alimentaria que brinda a comunidades vulnerables del país. En la diócesis de Quilmes, un 40% de la población que vive de changas y trabajos informales no tiene que comer, por lo que los merenderos se han transformado en comedores, sostuvo el presidente de la entidad caritativa de la Iglesia, Monseñor Carlos Tisera. Queremos levantar una señal de esperanza y poner en valor el derecho a la esperanza
que tenemos todos, señaló el responsable de Desarrollo Institucional de Cáritas Argentina, Juan Pablo Gasme. En otras noticias, el obispo de la diócesis de Morón, Monseñor Jorge Vázquez, dejó el siguiente mensaje a toda la comunidad en estos tiempos de pandemia. A todas las familias, muy especialmente, a todos los chicos que ahora no van a la escuela y que están en casa, a los jóvenes, a todas las personas que vienen habitualmente a la iglesia, quiero decirles que la iglesia hoy es la casa de ustedes. Siempre la familia se consideró como iglesia doméstica. Ustedes son la iglesia. Conviertan sus casas en verdaderos templos, donde no falte la oración y donde crezca la conciencia de que obedeciendo las normas que nos dan, obedeciendo a las autoridades sanitarias, estamos realmente haciendo una obra de bien. Estamos viviendo el amor de Dios que se manifiesta en el amor a los hermanos. No se olviden, el templo, la iglesia, es la casa de ustedes. La misa la celebran sirviendo a los demás. Para finalizar con las noticias, la Arquidiócesis de Buenos Aires está transformando en albergues algunos templos parroquiales y capillas para recibir a los adultos mayores y a las personas en situación de calle. La Arquidiócesis porteña brinda alojamiento, alimentación, además de los servicios pastorales, colaborando así con las autoridades locales con su estructura y personal en este tiempo de pandemia. Estos centros de resguardo comunitario o aislamiento social tienen capacidad para entre 5 y 20 personas y cuentan con comodidades como baño con agua caliente, televisores y talleres de esparcimiento, y son asistidos por los sacerdotes porteños y voluntarios. Eddie y estimados televidentes, seguiremos trabajando desde aquí para llevarles la actualidad de la Iglesia Católica en la República Argentina. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver. En Venezuela estrenarán documental vía online sobre obispo asesinado por los nazis. Además, la Arquidiócesis de Bogotá habilita la Línea de la Esperanza para brindar apoyo en tiempos de aislamiento. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. En otras informaciones, la Conferencia Episcopal de Venezuela anunció el próximo estreno de un documental sobre Monseñor Salvador Montes de Oca, obispo asesinado por los nazis. Veamos. Hace poco, el Departamento de Comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana y la Fundación Monseñor Salvador Montes de Oca anunciaron que el próximo 29 de abril de este año se estrenará en YouTube el documental sobre el obispo venezolano y siervo de Dios asesinado a los 48 años por los nazis debido a que acogió a los perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial. Según se dio a conocer, el largometraje denominado Pastor de Almas se realizó en 2019 al cumplirse 75 años del fallecimiento del prelado, el 6 de septiembre de 1944. Como se recuerda, Monseñor Salvador Montes de Oca nació el 21 de octubre de 1895 en Carora, Estado Lara, en Venezuela. Desde pequeño, destacó por su predilección por las cosas de Dios. Asimismo, de adulto, fue reconocido por su férrea defensa hacia la doctrina de la Iglesia Católica. Para recibir aviso del estreno, puede suscribirse al canal de YouTube de la Conferencia Episcopal Venezolana, la cual publicará el documental a las 8 de la noche, hora local. Y ahora nos vamos hasta Colombia con nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos hablará de una línea telefónica gratuita habilitada por la Arquidiócesis de Bogotá para brindar apoyo durante estos tiempos difíciles. Adelante, Lida.
Amigos, los saludo de nuevo desde la ciudad de Bogotá, esta vez para contarles que en medio de la crisis sanitaria y la compleja realidad social y económica que ya vive el país por cuenta de la pandemia del COVID-19, la Arquidiócesis de Bogotá y la Fundación Víctimas Visibles han habilitado un servicio de atención telefónica gratuito denominado Línea de la Esperanza. Se trata de un canal a través del cual sacerdotes, psicólogos y voluntarios brindan asesoría espiritual y psicológica a todo aquel que lo necesite en medio de este tiempo de aislamiento social obligatorio que ahora se extendió hasta el próximo 11 de mayo. El objetivo no es otro que poder brindar un acompañamiento espiritual, que la palabra del Señor Jesucristo, su gracia a través de un momento de oración, de un tiempo de escucha, de un diálogo compartido, pues las personas puedan elaborar todos esos momentos difíciles por los que pasan, el impacto emocional que genera en nosotros la cuarentena que estamos viviendo, el hecho de estar encerrados, de empezar a hacernos muchas preguntas y de sentir muchas cosas que antes no habíamos vivido. Por eso estamos para servir y que sea una oportunidad más para que el Evangelio sea la luz que nos acompañe en estos momentos. Acceder a esta información es muy sencillo, solo deben ingresar a la página web de la Arquidiócesis de Bogotá. Allí encontrarán un listado de sacerdotes y asesores con sus respectivos horarios de atención y números telefónicos de contacto. En otras noticias, basados en la exhortación del Papa Francisco a la conversión, especialmente para aquellas personas que por su conducta de vida se encuentran alejadas de Dios, haciendo énfasis aquellos que pertenecen a algún grupo criminal, los obispos de los departamentos de Nariño y Cauca, a través de un comunicado a la opinión pública, han hecho un llamado a frenar los eslabones de muerte del negocio del narcotráfico. En el mensaje, los prelados señalaron que es tiempo propicio para cambiar de vida, para que paren el tráfico de armas, los procesos de corrupción a personas, organizaciones sociales e instituciones del Estado, que frenen la deforestación y la contaminación de la casa común, así como los atentados contra la vida de personas y comunidades. Estamos pidiendo, estamos suplicando, estamos haciendo un llamado a todos los eslabones del narcotráfico para que cambien de ruta. Este contexto del COVID nos hace pensar que la vida vale más que el dinero y que entonces es necesario que encontremos caminos de felicidad sin guerra, sin violencia, sin narcotráfico. Recordemos que es precisamente el narcotráfico uno de los principales combustibles del conflicto armado en nuestro país, problemática que trae mucho dolor a nuestras comunidades, incluso en medio de esta situación. Muy bien, esto es todo por ahora desde Colombia. Compañeros, continúen ustedes en estudio. Gracias por estar atentos. Y en otras informaciones, el obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, conocido por la obra de evangelización que realiza en las redes, recientemente reflexionó sobre cómo es muy preferible participar de la misa cuando está siendo transmitida en las redes o en televisión en el momento de su transmisión y no en una repetición. Veamos. A propósito de una frase que está incluida en el decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, para cómo realizar la participación en la liturgia en esta situación de crisis, en este confinamiento en el que estamos, ha habido muchas consultas de los fieles y quisiera yo aportar una pequeña explicación. La frase en cuestión es la siguiente: podrán ser de gran ayuda los medios de comunicación telemática en directo, no grabados. Por lo tanto, los fieles preguntan, ¿es que hay una diferencia de valor en la participación de la Eucaristía cuando se hace directamente, cuando se participa directamente en ella, telemáticamente, de visualizar un vídeo de la Eucaristía que quedó grabado anteriormente? Sí, hay una diferencia. Y la diferencia es la siguiente: cuando nosotros asistimos a la Eucaristía, sacramentalmente, nos estamos haciendo coetáneos del ofrecimiento de Cristo al Padre en el Monte Calvario. Estamos asistiendo a ese momento, sacramentalmente, de una manera incruenta, pero realmente somos copartícipes de ese momento.
Y por eso el asistir en directo, aunque sea telemáticamente, tiene un gran valor. Obviamente, si no existe tal posibilidad y uno tiene que elegir entre no tener más remedio que quedarse sin ningún tipo de participación o poderla ver grabada, pues obviamente siempre tal posibilidad también tendrá su valor. Pero esta precisión creo que era importante y esa es la razón de ser por la que ese decreto hace esta matización. En otras noticias les comentamos que en Bélgica, en medio de la pandemia, algunas empresas chocolateras decidieron hacer conejos de Pascua con mascarillas para alentar a la población a usar esta protección. Veamos. Con la llegada de la Pascua de Resurrección, en algunos países se acostumbra a regalar conejos de chocolate, generalmente para los más pequeños del hogar. Según se conoce, esta tradición se remonta a varios siglos atrás, cuando se utilizaba a la liebre silvestre para señalar cómo debía ser el camino del cristiano, es decir, reacio y difícil para ir hasta abajo en la vida moral, pero presto y ágil para llegar hasta arriba hacia el encuentro con el Señor. Esta costumbre ha llegado hasta la actualidad y en el contexto del aislamiento social causado por el coronavirus, empresas en el país de Bélgica decidieron vender este año conejos con mascarillas para darles un estilo particular, puesto que actualmente es una obligación salir a las calles con tapabocas, para así evitar en lo posible el contagio del COVID-19. Todo comenzó como humor, pero luego decidimos hacer algo significativo. Asimismo, la empresaria explicó que estas épocas del año son en las que se consiguen más ingresos, y es por eso que decidieron presentar esta versión del conejo de Pascua. Y ahora nos vamos hasta Denver con nuestro director Alejandro Bermúdez, quien nos hablará sobre la importancia de participar de los sacramentos en estos tiempos, tomando las medidas sanitarias del caso. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, soy Alejandro Bermúdez, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Como deben haber visto en las noticias, el Papa Francisco ya dijo recientemente en la misa de Santa Marta el lunes que nosotros no somos una iglesia virtual y que por tanto existe una necesidad esencial como católicos de participar de los sacramentos que son tangibles. Y eso, por supuesto, va en contra de la situación en la que nos encontramos, esta situación de aislamiento social. El Papa fue uno de los primeros en aplicar el aislamiento social en Italia, cuando este concepto todavía estaba tomando forma entre los italianos. Y, de hecho, esa tardanza en adaptarse al distanciamiento social frente a un virus invisible, costó muchas vidas en Italia. En consecuencia, la Iglesia es consciente de la necesidad de cuidar la salud pública. Pero a este punto hay dos ideas que están comenzando a tomar mucha fuerza, no solamente con el Papa Francisco, sino con muchos obispos y muchos laicos. He visto peticiones en distintos países, he visto decisiones que están tomando obispos y arzobispos en distintos lugares que van en esta dirección. No es justo que para nosotros los católicos y en general para las personas creyentes, otras formas de interacción social se consideren esenciales, entre comillas, e ir a misa no se considere esencial. Por ejemplo, en los templos católicos es posible guardar la distancia social en misas que pueden ser celebradas con más frecuencia y con el número de participantes que estén guardando la distancia social o hasta más, y con muchas más medidas de prevención. Que no se pase la colecta, que no haya saludo de la paz, que las personas estén distanciadas socialmente, que se usen mascarillas. Todas son medidas que están funcionando perfectamente en otros ámbitos de la sociedad, como son los bancos o como son las tiendas comerciales de abastos. Entonces, recordemos, hermanos, aquellos mártires
que dieron su vida con esta frase: sine dominico non possumus, sin el domingo no podemos. Y nosotros no somos evangélicos, es decir, no somos personas que creemos que la reunión del culto en el templo es un momento importante de comunión. No, nosotros somos católicos, nosotros creemos en la tangibilidad de los sacramentos y en consecuencia creemos que cuando se suspenden las misas no solamente nos están escamoteando la reunión pública, nos están quitando lo más importante, que es el sacramento. Entonces, cada uno, obviamente conservando la importancia y la conciencia de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás como el primer deber de caridad, tenemos que comenzar a ir empujando la toma de conciencia de que nuestras prácticas religiosas, específicamente para los católicos en términos de los sacramentos, no pueden ser consideradas no esenciales. Hay un tremendo vicio y una tremenda distorsión secularista en pensar el distanciamiento social de esa manera, sobre todo cuando otras formas de interacción social han demostrado que pueden realizarse si se guardan todas las medidas. Los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Muchas gracias, Alejandro, y con esto hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales, como también en EWTNNoticias.com. Hasta pronto.